Entonces, Irma Heréndira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Me escuchas bien? Al final tuve algunos problemas técnicos, pero ya estamos por Siempre aquí. nos pasa eso, Irma Heréndira, siempre pasa que hay el problemita y todo eso, pero te escuchas bastante bien, sin problema. Excelente. Sí, Mil gracias, al Julio. contrario. Irma, gracias. Irma, nuevo libro, otro libro de tu autoría, y este en particular planteando un tema interesante, la corrupción estructural, la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México. La pregunta que nos hacemos todos, Irma Heréndira, es cuáles son los factores que concurren realmente para que sigamos viviendo, al menos que tú nos digas que haya bajado, disminuido notablemente, pero pues en un ambiente con muchos actos de corrupción y en los cuales a veces no alcanzamos a entender por qué es tan difícil combatir todo esto, por cuestiones gubernamentales, culturales, históricas, no sabemos. ¿Por dónde va el asunto, Irma? Sí, muchas gracias, Julio. Primero, de verdad, saludar a tu auditorio. Ya extrañaba estar en tu programa y la verdad es que esta oportunidad del nuevo libro que generosamente me permites anunciar es un gran momento para estar. Muchas gracias. Ahí está en pantalla, empieza a circular ya en las librerías. Me han reportado los amigos de ACAL, que es la casa editorial matriz de este libro, que hay interés en él, precisamente porque, como dices, es un tema que no se acaba, un tema que está todavía en la agenda. De hecho, es un tema en el cual nuevos actores, nuevas instituciones, digamos, nuevos poderes están dando su batalla también para librarse de este mal tan perenne, de alguna manera. Y este tema de la corrupción, como bueno, ahora está la lucha en el Poder Judicial para irse, digamos, librando de estos temas vinculados al abuso de poder. El tema de la corrupción, precisamente, yo lo teorizo en este libro desde el ámbito del poder, pero no el poder tradicionalmente pensado, el poder público, el poder del policía, el poder del diputado, el senador, el poder más, típico para la ciudadanía, sino el poder en toda su amplitud, y en particular enfocamos mucho en este libro en los poderes fácticos, que son, me parece, desde hace más de 3, 4 décadas incluso ya, que es la edad que tiene el neoliberalismo en nuestro país, el poder que más ha asignado la vida política. Entonces, el poder fáctico es el que tenemos que estar teorizando, analizando, y yo creo que en el andar del combate a la corrupción, de la lucha a la corrupción, hemos dado pasos, se han dado grandes batallas, y creo que precisamente lo que ya me debía yo al escribir este libro es lo que trato de teorizar desde la perspectiva académica, evidentemente enriquecida, como el lector podrá ver, como tú podrás ver. Me da mucho gusto que ya lo tienes en tus manos, enriquecido por ahora sí que el trabajo de campo que hicimos desde la Secretaría de la Función Pública, y donde pusimos desde las primeras horas de nuestra llegada a esta gran experiencia de encabezar la Secretaría de la Función Pública, pusimos en marcha esta perspectiva de la corrupción entendida como una corrupción estructural. Sí, Irma Heréndira, he leído lo más que he podido del libro, pero no dejo de analizar lo que incluyes en el primer párrafo de la introducción, donde dices: la corrupción ha demostrado ser inmune a los cambios políticos y las grandes transformaciones en nuestro país. Todas las evaluaciones nacionales e internacionales demuestran que ni la transición democrática de finales de los 90, ni la alternancia política del 2000, ni la llamada cuarta transformación del 2018 pudieron acabar con su presencia estructural. Todo lo contrario, las mediciones de este fenómeno durante los últimos años han confirmado un franco incremento en nuestro país y en el mundo. A la luz de este párrafo te pregunto en concreto,
la corrupción estructural, a pesar de la llamada cuarta transformación, ha crecido de 2018 ahora? Lo que planteo es que la corrupción es un tema de abuso de poder. Como te decía al principio de la conversación, el tema es el poder fáctico, donde creo que tenemos que poner más énfasis, y los poderes fácticos son muy difíciles, siempre se van ajustando, digamos, a esta lucha de poder, en donde yo sostengo que hay, digamos, avances. Obviamente es un tema como de ciclos, ¿no? Como ves en el análisis que ofrezco en el libro, analizo, digamos, cíclicamente también los desafíos que se han ido dando, y en estas digamos, coyunturas que en la introducción planteo, ha habido desafíos concretos en donde ha habido avances, pero también retrocesos. Yo creo que hoy estamos en un momento muy positivo para ver a futuro, después de lo logrado en este primer gobierno, digamos, progresista, izquierdista, después del arribo del neoliberalismo, y creo que precisamente si vemos desde esa perspectiva las cosas, pues están los avances y obviamente los desafíos que todavía se pueden ver hacia claro, adelante. pero en concreto, a partir de esto que tú escribes, no se ha terminado con la corrupción y al contrario, ha crecido. Hay nuevos desafíos, más que ha crecido, se han pasado hacia los poderes fácticos muchas de las cuestiones de las definiciones de políticas públicas, y es donde yo siento que con este nuevo enfoque heurístico que estamos ofreciendo en el libro, tenemos que poner más exigencia, ¿no? No solamente, digamos, exigencias de transparencia, de rendición de cuentas típicos y tradicionales, sino nuevos enfoques que están avanzados ya en otras sociedades, en otros países que han tenido mayor voluntad, digamos, para frenar los poderes fácticos, y que en nuestro país, pues vamos con buen paso, pero de todos modos con grandes necesidades de exigirle más a los poderes fácticos mediáticos, los poderes fácticos financieros, los poderes fácticos que definen la política que afecta a los derechos fundamentales de los mexicanos todos los días. Sí, en otra parte dices que en el libro que estamos mencionando señalarás a los actores privados como sujetos centrales en los actos de corrupción, lo cual para nuestra reflexión, dices tú, nuestra reflexión teórica, sí, también resulta fundamental, ya que normalmente se afirma que son los servidores públicos los principales causantes, y esto quita responsabilidad a los particulares y privados. Me parece, hasta ahí tu cita, me parece, Irma Heréndira, que arrojas luz y pones el reflector sobre la responsabilidad de factores privados, particulares y empresas, dices, porque muchas veces la corrupción lleva ganancias tanto para el individuo como para la corporación. ¿Cómo va este planteamiento que haces, Irma? Sí, efectivamente, los actores privados se encierran mucho, se protegen en los llamados secretos, ¿no? Utilizan, a mí me tocó mucho lidiar como titular de esta Secretaría de la Función Pública con la legalidad de la secrecía, en la cual los actores de mercado, los actores privados siempre se envuelven, ¿no? El secreto legalmente establecido, el secreto bancario, los secretos fiduciarios, el secreto fiscal inclusive, pero creo que en el tiempo que estuvimos ahí, que estuve en la Secretaría de la Función Pública, por cierto, trabajando muy de la mano, y aprovecho el espacio aquí que me regalas, Julio, para felicitar a la próxima secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, ella como titular de lo fiscal en el gobierno federal, y nosotros desde la Función Pública trabajamos mucho para deshacer la secrecía fiscal, por ejemplo. Entonces, estos secretos en los cuales se envuelven los poderes fácticos, en general han sido, digamos, un instrumento anti-rendición de cuentas, anti-transparencia, y por ello es que este enfoque de la corrupción estructural, en donde hablo también de este doble fraude, es que tiene que estar muy bien
centrado para continuar con el combate a la corrupción, que repito, es de largo plazo, es cíclico, es de coyunturas específicas en donde hay que centrarnos en lo posible y en lo deseable, y después tener claro que la corrupción pues es una de esas grandes batallas muy hídricas, digamos, como fluidas en términos de su transformación para combatirla. Hídrica en cuanto a lo líquido e hidra también en cuanto a las cabezas de una hidra, que por más que las cortes siguen saliendo, ¿no, Irma? Exactamente, muchas cabezas y también mucha fluidez para metamorfosearse y entonces ajustarse para seguir evidentemente viviendo de esta defraudación continua a la ciudadanía. Claro. De forma central, Irma Eréndira, planteas en tu libro la teoría del doble fraude y dices que es un fraude político electoral y otro económico financiero, que se vinculan de forma intrínseca al desenvolvimiento de la corrupción estructural. Y preguntas, ¿por qué bajo el neoliberalismo un aumento en la competitividad electoral suele ir de la mano de más corrupción? ¿Cómo va ese tema del fraude político electoral, Irma Eréndira? Sí, básicamente es esta necesidad que tenemos los ciudadanos de concientizar que pues la corrupción estructural, que es el concepto que ofrezco en este libro, nos va despojando, pues no solamente de los recursos públicos que nos afectan en términos del ejercicio de nuestros derechos, del disfrute de nuestros derechos fundamentales, sino también nos va despojando de la voz, de la posibilidad de exigir de nuestra ciudadanía en términos cívico-políticos. Y eso se corona cuando hay, digamos, el despojo o la defraudación, más formalmente, utilizando esta concepción del fraude, esta defraudación a la voluntad popular. Es decir, cuando hemos visto en estos 40, 30 años de constantes fraudes electorales desde 1988 e incluso previamente, ¿no? En donde la gente decide, no queremos más neoliberalismo o ni siquiera no queremos empezar a probar el neoliberalismo que ya vimos en otros países que ha dado tan malos resultados, y se imponen los poderes fácticos a través de defraudar la voluntad popular. Entonces, lo que yo sostengo es que la defraudación económico-financiera a nuestros recursos públicos, típicamente vinculada a la corrupción, es simplemente la otra cara de la moneda de la defraudación a la voz popular, a la voluntad popular, al decir nosotros queremos A y se nos obliga a vivir el B. Entonces, esta idea del doble fraude es lo que quiero explicar con parsimonía, con tranquilidad, con cientificidad en lo posible en este libro que te regalo y anuncio a todos los escuchas. Muy bien, Irma Eréndira. Otro tema que planteas ahí es el relacionado con la manera en que este doble fraude llega también al ámbito financiero y económico. Ya nos has dicho de las empresas, ya nos has dicho de los particulares, pero el gran predominio de grandes capitales concentrados en grandes multimillonarios en México es un factor que incide y mantiene la corrupción en México? Sí, definitivamente el poder del dinero es nodal en el proyecto neoliberal, y precisamente por ello es que tener claro que la corrupción no nada más son asuntos culturales mínimos, o la mordida, o la coima, o el pago abajo de la mesa, sino esto vinculado a una dominación financiera en donde está asignando, digamos, el poder de los grandes capitales financieros, que son los que realmente en esta visión de la fluidez y de la rapidez con la que mueven las políticas públicas y construyen, o sobre todo destruyen a los desarrollos, es donde también pensamos que la corrupción tiene que estar siendo pensada y teorizada. Entonces, yo sí creo
que el dinero y el capital financiero en particular tiene que ser un blanco de acción de las políticas anticorrupción en general del mundo. Esto tiene que ver pues con los rescates, ¿no? El rescate financiero, bancario, los rescates que en general se han dado en nuestro país, lamentablemente, y en el mundo en general. Entonces siempre se está priorizando al dinero por sobre el desarrollo, por sobre el crecimiento, y eso tenemos que irlo transformando. Yo veo con mucho gusto que vamos hacia buen camino con el nuevo gobierno de Claudia en ese sentido. Bien, Irma, pues para ir cerrando, te voy agradeciendo esta oportunidad de platicar sobre tu nuevo libro del cual estamos hablando, sobre esta corrupción estructural, que tenemos ahí la portada y podemos verla. Es de Editorial Akal y ya está en las librerías, ya está Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Corrupción Estructural, la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México. Voy cerrando, Irma Eréndira, con 2 o 3 preguntitas rápidas que te hago. Mucho tiempo nos falta, pues, para poder cantar victoria sobre la corrupción. Décadas, varias décadas, Irma. Pues creo que, te digo, son temas de largo aliento, son cíclicos, dice el gran pensador Brodel, temas de larga duración, pero sí hay transformaciones coyunturales, sí hay transformaciones en los ciclos que van conformando esa gran ola de larga duración. Y yo lo que sí veo es que ha habido cambios muy apretados, muy intensos durante el último sexenio. Incluso yo me siento muy orgullosa de que hice, digamos, contribuciones muy concretas, muy fructíferas en solo 3 años que estuve a cargo de la función pública. Entonces yo creo que el asunto temporal es importante, pero no es lo fundamental. O sea, aunque sea en poco tiempo, se puede dar cambios verdaderos y profundos si hay voluntad política, y por eso es que yo tengo ahora optimismo hacia el próximo gobierno que viene con una mujer, con Claudia Sheinbaum, precisamente porque se trata de voluntades y entonces pues sí, pues es un desafío muy acentuado todavía, pero no por ello imposible de vencer. Pero décadas nos faltan. Pues más que décadas, te digo, yo creo que son momentos propicios el actual, la coyuntura actual, para tomar el desafío. Y yo repito que me da muy buena expectativa las nominaciones que ha hecho hasta ahora Claudia para enfrentar esto en conjunto, no solamente en el caso de la Secretaría de la Función Pública. Bien, Irma Eréndira, ¿es falso que se haya terminado la corrupción en este sexenio? Se dieron grandes avances, yo me siento muy orgullosa de las contribuciones, me parece importantísimas que hicimos desde la función pública y en general en el gobierno. Obviamente estas cosas no se acaban de la noche a la mañana, pero sí avanzamos como pocas veces en las historias se avanza, ¿no? Ciudadanizamos el combate a la corrupción, democratizamos las tecnologías, ahí siguen los proyectos día a día para muchos usuarios de la información como los periodistas, está democratizada la información. Propusimos proyectos diversos muy concretos y entonces yo sí creo que esa es, digamos, una cuestión muy verdadera, más que... Irma, ya que hablas de ese lapso en el que tú estuviste ahí, te pregunto, ¿ese flujo que llevabas avanzó o se estancó? ¿O retrocedió? Yo creo que sí hay elementos para valorar objetivamente, digamos, un avance muy acentuado, muy intenso durante los 3 primeros años del gobierno en términos del combate a la corrupción y en particular en el ámbito en donde yo me desempeñé, que es el del derecho, digamos, sancionador administrativo, no lo penal, pero sí lo administrativo. Creo que hubo una gran intensidad de acción durante estos 3 primeros años y que hubo, digamos, una
disminución quizás de la productividad en términos de la sanción. Ahí sí he venido monitoreando y siguiendo cuánto avanzamos en sanción, cuánto avanzamos en recaudación para el erario público de las multas que impusimos, por cierto, a los privados, como te digo, este concepto de corrupción estructural, que es evidentemente el que me guió en mis políticas y proyectos de política pública que ofrecí durante mi tiempo en la función pública. Acentuamos mucho a los contratistas privados que se aprovechaban del gobierno y de los recursos públicos, y entonces pusimos una cantidad enorme de multas a los contratistas. Pero eso disminuyó, nos dices. Y eso disminuyó en los 3 últimos años, igualmente las acciones a los funcionarios públicos. Entonces sí siento, digamos, que hubo un lapso de menos actividad en este sentido, pero monitoreando, creo que hay un buen balance en lo global, digamos, del sexenio, aunque sí hace falta, y yo lo estoy haciendo, un análisis más concreto de este tema. Lo veo también reflejado, y tu pregunta me da oportunidad para hacer esta valoración inicial, en las reformas que con mi llegada propusimos, a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde lo que propusimos fue enfocarnos en el control interno, en la función, en la sanción, y dejar de lado un poco todo este tema de la administración de las compras, dejárselo a la Hacienda para que Hacienda se hiciera cargo de los recursos de forma transparente y Función Pública estuviera exigiendo cuentas, pidiera, digamos, el control necesario al ejercicio de los recursos. Y las más recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal van en sentido contrario. Esas son reformas que ya no me correspondieron a mí, sino precisamente a la segunda parte del sexenio, y en donde lo que se hace es que se eclipse un poco el control, que se eclipse un poco la sanción y que se avance más en generar la compra pública por todos los medios necesarios. Bueno, Irma Eréndira, gracias, pero si no te hago esta pregunta, aquí en el chat me van a linchar. ¿Algún atisbo de regreso a la función pública? La función pública más bien ha sido, digamos, mi tema de pasión desde... Al servicio público, pues, un cargo. No, bueno, pues ahí estamos para servir a la patria, sobre todo, a la matria ahora que es tiempo de mujeres. O sea, hay esa posibilidad. Siempre, espero además que llegue la mejor gente, como tú, por ejemplo, Julio. Bueno, Irma Eréndira, como siempre, muchas gracias de la posibilidad de platicar contigo y esperemos que ya haya oportunidad de platicar con más frecuencia de todos estos temas y otros más. Muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar, Irma. No, pues lo único que deseo agregar es de veras mi gratitud, mi cariño, mi reconocimiento pues a tu labor, sobre todo a tu labor, que es lo que más apreciamos los mexicanos, las mexicanas. Yo te admiro mucho, Julio, y te reconozco siempre la gran valentía que tienes para con todos los temas más peliagudos de nuestro país, y obviamente mi amistad, mi cariño para ti, en lo personal. Irma Eréndira, muchas gracias. Seguimos adelante, muy amable con tus palabras y seguimos adelante. Gracias, Irma Eréndira. Al contrario, gracias, Julio. Gracias.